Estás ahí, viendo tu anime tranquilamente, en un momento súper emocionante o, digamos, interesante, y de repente, ¡pum!, aparece una luz divina de la nada. Una nube misteriosa o sea lo que sea eso. A veces la censura sirve incluso para evitar que terminemos en el hospital por culpa de unas luces brillando demasiado fuerte. Quien es de la época de aquel famoso incidente luminoso en Pokémon sabe perfectamente de qué estoy hablando. Hoy vamos a analizar algunas escenas de anime que las emisoras y estudios intentaron esconder de ti, algunas de ellas hechas incluso para evitar crisis diplomáticas. Si te gusta, deja tu like. ¡Y vamos! Tokyo Revengers fue uno de los animes más comentados de 2021, pero buena parte de esa repercusión se debió a una polémica muy... polémica. Hablando en serio, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando ves esta imagen? ¡Ay, Dios mío! Un grupo de chicos rubios usando uniformes negros con esvásticas rojas gigantes. Convengamos, si tienes el mínimo conocimiento de historia, te vas a acordar inmediatamente del bigotito. Sin embargo, los fans de la obra argumentan que ese símbolo es, en realidad, el manji, un símbolo religioso presente en varias culturas orientales desde tiempos antiguos, tipo unos 5000 años, con un significado extremadamente positivo. Y de hecho, en la obra, el símbolo es usado por Toman, una pandilla formada por chicos sin futuro, a los que les gusta una buena pelea, pero a pesar de ser peleoneros, son buenitos. Poseen límites, reglas y sus propios ideales, buscando un estilo de vida libre. El símbolo usado por la pandilla es el manji, que representa paz y prosperidad en muchas religiones. Pero cualquier persona que le echa un ojo a la serie sin contexto ya piensa que se trata de una historia sobre grupos extremistas. Y el motivo es obvio, ¿no? Para entenderlo mejor necesitamos volver al pasado. En los años 20, el bigotito necesitaba un símbolo que representase a su partido y sus ideas estúpidas. Fue ahí que el sinvergüenza copió descaradamente el símbolo, que es visualmente casi igual al manji, pero con un significado opuesto: odio, antisemitismo y superioridad racial. Incluso más de 75 años después de la caída del régimen, la esvástica todavía es muy mal vista en el mundo, principalmente en Occidente, debido a las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial. Y para evitar una repercusión negativa, el anime fue censurado fuera de Japón escondiendo la esvástica, aunque el trabajo no fue de los mejores. Zoom, efectos de luces horribles, personajes cargando banderas borrosas e incluso algunas escenas fueron eliminadas. El propio logo del anime sufrió censura. Mientras que en el manga contiene el manji bien visible, en el anime incluso está ahí, pero ni se puede ver. Vale mencionar que ese símbolo todavía es muy común en la cultura japonesa contemporánea, estando presente en diversas obras. Pero cuando esas obras cruzan las fronteras, el lío es seguro, como en Naruto, donde la marca en la frente de Neji era un manji en el manga, pero fue cambiada por una X en el anime. En One Piece, donde en la primera versión del manga, la bandera original de Barba Blanca también tenía el símbolo. En el anime fue retirada desde el inicio, pero con la creciente popularidad del anime en el mundo, años después, el autor la cambió incluso en las nuevas ediciones del manga para evitar problemas globales. Para que se den una idea, Yu Yu Hakusho casi tuvo su emisión cancelada en Brasil en TV Manchete, la cadena que popularizó los animes en Brasil en los años 90, como se cuenta en el documental de la emisora. Y recibo una llamada telefónica de la superintendente, entonces era un miércoles, y ella dice lo siguiente: mira, a partir de mañana ve preparando el dibujo para que salga del aire porque no tengo cómo mantener en una emisora de judíos una esvástica en la cabeza de un personaje. Entonces tú, ¡pum!, tu cabeza explota y dices: espera, el dibujo no tiene esvástica. Y entonces dices: caramba, es el tal Kasemaru, un personaje calvo que tenía una cruz hindú en la frente. Y preguntas: ¿y cuál sería la providencia? La de ella, quitarlo del aire. La mía, borrar la cruz hindú literalmente de la frente de Kasemaru. Otro anime famoso que se metió en una polémica parecida fue Demon Slayer. La obra causó un cierto murmullo en algunas regiones del mundo, como China y Corea del Sur, y todo esto se debió a un detalle muy pequeñito, pero que tiene un peso enorme: los pendientes de Tanjiro.
El diseño de los pendientes recuerda a la bandera del sol naciente, un símbolo que representa el imperialismo japonés. Durante el siglo XIX, el sol naciente se convirtió en la bandera militar del país y fue izada durante la expansión imperialista, cuando Japón ocupó Corea y parte de China. Durante la Segunda Guerra Mundial, se volvió la bandera de la Marina y su reputación controversial viene principalmente de esta época, ya que las tropas japonesas ocuparon gran parte de Asia y realizaron atrocidades contra las poblaciones locales. Es decir, para muchos coreanos y chinos, la bandera del Japón imperial tiene el mismo peso negativo que la esvástica tiene para un judío. Por eso, los pendientes fueron alterados en algunas plataformas de streaming de esas regiones, ganando un diseño más genérico para evitar el malestar. Sinceramente, yo no sé bien qué opinar sobre esta censura. Para nosotros, es un detalle tan pequeño que pasa desapercibido, pero yo no tengo idea de cómo pesa eso para ellos, ya que no soy chino ni coreano. Es muy probable que ya lo sepas, pero el propio Japón también censura sus animes. De hecho, esta edición suele ocurrir directamente en la producción. Cuando un manga recibe una adaptación para la televisión, dependiendo del horario de emisión y del público objetivo, los estudios suavizan varias escenas para evitar polémicas o conflictos culturales. Como muchos animes aún son vistos como contenido para el público joven, a pesar de que nosotros sabemos que la mayoría no tienen nada de infantil y son distribuidos por todo el mundo, el factor financiero pesa más. Para garantizar que la obra alcance más mercados y no pierda patrocinadores, momentos que son pesados o extremadamente violentos en el manga terminan siendo mucho más lights en la animación. Ahora, mira esta misma escena, pero en el manga. Y uno de los animes que más sufrió censuras fue Bleach. Incluso su temporada más reciente, siendo emitida de madrugada, no escapó. Porque como ya decía Sabusa Momochi, el demonio de la niebla oculta, las palabras hieren más que las cuchillas. ¡Mentiroso! Así que vamos a hablar de una censura que armó un lío tremendo. Y no por muertes o desmembramientos, sino por un diálogo. En el episodio 22 de La Guerra Sangrienta de los 1000 años, el personaje Giselle tiene su verdadera identidad revelada por Yumichika. Pues sí. Lo que acabas de ver es la versión occidental, porque en la original, él lo dice de una forma tan agresiva que te puede llevar a la cárcel. Vaya, parece que ese sabe de lo que habla. Y como notaron, eliminaron la frase de que él apestaba a néctar masculino. Bueno, supongo que eso es lo que pasa cuando vendes tus derechos de transmisión a Disney, ¿no? Otra censura en el mismo episodio que dejó incluso al autor de la serie triste fue en la escena donde Chad le pregunta a Ichigo qué le parecían los trajes de Orihime, que estaban un tanto demasiado ventilados. Y mientras ella no sabe ni dónde meter la cara, pensando que Ichigo la cree una depravada, Yoruichi llega furiosa y mete su mano nada tímida entre los melones de Orihime, dejándola completamente avergonzada delante de todos, siendo que el mayor culpable de que use esa ropa es Urahara, y no la pobrecita, que es tan manipulable. Les voy a ser sincero, me pone de los nervios cuando censuran escenas tan buenas como esa, que claramente son para aliviar los momentos de tensión del anime. Pero si censuran escenas tontas como el trasero de Rukia, imagínense esta. Otro que no se salvó de la censura fue My Hero Academia. En el episodio 54, Toga, en la forma de Kami, disuelve su disfraz de Uraraka en medio de la batalla contra Deku, quedando completamente desnuda. Y para intentar engañar a tu cerebro cambiaron el tono de su piel para dar la impresión de que está usando algo, cosa que en la versión Blu-ray no pasó. En el episodio 107, Shigaraki aceptó someterse a un procedimiento experimental con el médico loco de All for One. Y ojo, fue un procedimiento extremadamente brutal, ya que su cuerpo fue destruido de adentro hacia afuera. Y en el manga podemos ver a Shigaraki ensangrentado mientras grita de dolor
algo que fue bastante minimizado en el anime, ya que eliminaron completamente toda la sangre y ocultaron las heridas de Shigaraki con un efecto eléctrico. Y para dejar a los fans aún más indignados, uno de los animadores llegó a compartir en Instagram una escena en boceto mostrando que habría sido aún más atrevida si el estudio no la hubiera descartado. Shigaraki derramando toneladas de sangre mientras su cuerpo se retorcía de dolor sin parar. Imagina la cantidad de escenas gore que debieron haber sido descartadas sin que ni siquiera nos enteráramos. Y si el tema es la censura, los animes como apelación sexual no podían quedarse fuera. Por eso vamos a hablar del caso de las dragonas voluminosas. Miss Kobayashi's Dragon Maid tuvo su segunda temporada censurada en China, un lugar que, como ustedes saben, no es nada fácil para quien es otaku, ya que existen innumerables regulaciones sobre lo que se puede o no mostrar. La censura fue aplicada para que el anime pudiera entrar en las plataformas de streaming chinas, resultando en una reducción drástica en el tamaño del busto de los personajes. El caso más notable fue el del personaje Ilulu, lo que generó una discusión pesada en las redes sociales. Su diseño ya venía sufriendo críticas desde el estreno y miren, yo respeto mucho esos puntos de vista. No pude resistirme al chiste, pero hablando en serio, entiendo las críticas. El personaje tiene rasgos de menor de edad, aunque su edad real sea de miles de años como cualquier personaje loli. Y por más que yo no apoye la censura de una obra original, cuando involucra este tipo de estética es necesario tener un cierto sentido común. Por otro lado, en este caso específico, la censura termina quitando la esencia de la obra. El absurdo y la ruptura de la moralidad son justamente lo que dan el tono de comedia en muchas escenas del anime, así que soy totalmente contrario a este tipo de censura. Dime si estás de acuerdo o no y por qué. ¿Vale? Me despido por aquí y hasta el próximo video.